premios a la traducción literaria y Cálamo de Honor de este año, que tenemos 2 premiados. Aquí ya empezamos con el primero, que es de premio de traducción literaria, que es por una obra publicada en el año anterior al año del premio. Pues vamos, entonces Jorge va a presentar al premiado. Sí, bueno, vamos a hacerlo más. Este año los socios de la Sociedad Española de Estudios Árabes decidieron otorgar el premio de traducción literaria a Jaime Sánchez Ratia por su versión de lo que nos contó Aisha ibn Hisham del egipcio Muhammad al-Muwailihi, publicada en la colección de clásicos árabes contemporáneos de la Escuela de Traductores de Toledo por la editorial Verbum, siempre del año anterior, de 2017. Leo lo que fue el texto oficial de su candidatura para la aprobación por los socios, la votación. En su traducción, Jaime Sánchez Ratia muestra su gran dominio no solo de la lengua árabe, sino también de la española, ante la dificultad de reflejar el complicado estilo de la obra. Ha incorporado los fragmentos expurgados por la censura de la época. Para ahondar en la complejidad de la obra, se ha de tener en cuenta que el autor, Muhammad al-Muwailihi, nacido en el Cairo en 1858 y fallecido en Helwan, también en Egipto, en 1930, se sirvió de los viejos mimbres de la macama, el género narrativo árabe clásico por excelencia. A través de él nos traslada a la bulliciosa y fascinante ciudad de El Cairo de finales del siglo XIX, donde todo tipo de personajes nos muestran las maneras y costumbres, anhelos y desvelos de la sociedad egipcia de ese tiempo difícil en el que Egipto luchaba por liberarse del doble yugo otomano y británico. También se inspira en la Epístola del Perdón de Al-Ma'arri. Con todo ello, vuelve a dar vida a Aisha ibn Hisham, el que antaño fuera guía y mentor de Abul Fath el Alejandrino, héroe de la Maqamat de Al-Hamadani, y lo utiliza de pretexto para conducir a un pasha otomano salido de su tumba por la fascinante capital egipcia de las postrimerías del siglo XIX. En la traducción se mantiene el tono divertido y picaresco del original. Bueno, a mí me gustaría añadir también una semblanza de Jaime Sánchez Ratia, porque quizá algunos de vosotros no lo conoceréis, pero quizá al oír alguna de las obras publicadas os reconoceréis su nombre, o por lo menos su labor. Jaime Sánchez Ratia es un arabista zaragozano, pero no solamente arabista, sino también traductor, pintor y escritor, una persona polifacética con inquietudes. Él actualmente trabaja en las Naciones Unidas, en Ginebra, pero desde 1992, pero antes también había estado en la sede de Nueva York. A mí una de las obras que más por el que lo conocí fue el de 30 poemas árabes en su contexto, una obra publicada hace muchísimo tiempo y muy recomendable, que de hecho yo, por ejemplo, lo utilizaba en las clases cuando la asignatura era lengua y su literatura. Él, bueno, como decía en esta nota, demuestra un gran conocimiento no solo de la lengua árabe, sino también de la lengua castellana, española. No en vano, pues también escritor. Hay que recordar su novela El ajedrez de la sombra. También se ha acercado a la didáctica, tiene un método de árabe periodístico, que quizá a algunos les suene, el de árabe de prensa, publicado hace ya también bastante tiempo.
Bueno, él también es autor de un libro de viajes, porque conoce el fondo de esta novela por la que se le da el premio, el Cairo, lo conoce muy bien, puesto que vivió en ella 2 años, y de sus experiencias también pues dejó en reflejo en su libro 2 viajes a el Cairo. Una de sus traducciones también, que hubiera sido, yo creo que sin duda se le hubiera dado el premio de traducción literaria si hubiera existido entonces, fue su traducción del Collar de la Paloma. Ya de hecho, el atreverse a traducir esta obra, ya traducida previamente por Emilio García Gómez, y viendo además el resultado de esa traducción, pues es merecedora de ese premio. Su nivel de árabe, bueno, yo lo he podido comprobar también, porque estoy personalmente muy agradecido por su colaboración en la biblioteca de Al-Ándalus, donde además a él le encantaba las biografías que todos nos echábamos a temblar, que eran las biografías de autores en donde la fuente única o principal era Ibn Bassam, la Az-Zahira, con un estilo retórico muy complicado, y ya digo que lo resolvía pues espléndidamente. Bueno, por todo ello yo creo que, al igual que ha pasado en años anteriores, pues el premio que le damos honra al premio en sí, porque vamos acumulando una serie de traductores que donde él, bueno, estuvo también, se me ha olvidado comentarlo, fue profesor en la Universidad Complutense, pero lamentablemente no quedó aquí en las universidades, en la Universidad Española, que fue una gran pérdida, pero quizás si nos metiéramos, bueno, en esos contextos, no voy a entrar ahora en las situaciones de las universidades. Como digo, que es una persona que creo que, y por su labor, honra al premio de traducción literaria, al igual que en años anteriores. Recordemos que el anterior fue Salvador Peña, uno también de nuestros grandes y magníficos traductores, al igual que Jaime Sánchez Ratía. Bueno, muchas gracias, Jorge, por esa presentación tan completa. Ahora pasamos a entregarle el premio y luego él dirá algunas palabras. Además, como novedad de este año, hemos introducido un pequeño obsequio más simpático, que el certificado está muy bien para el despacho, pero quizás para la casa, decirlo. Aquí. Bueno, vale, venga. Facilito la tarea. Y un pequeño recuerdo de... ¡Uy, qué bonito! Me gusta mucho. Es un cordobán, sí, de... Ah, este es de cuero, ¿no? Sí, y luego coloreado un poco. Es como un sello de Córdoba con el puente y la torre de la catedral. Es una obra muy fina, ¿no? Muchísimas gracias. Y también pone Córdoba SEA 2018, así que quedamos en su recuerdo para siempre. ¿Sí? Bueno, yo creo que lo ¿Está bien? recoge bien, yo creo que sí. ¿Está bien? Bueno, venga, entonces, mejor si pones aquí y así. Ah, no, ese ¿No hace falta? Ok. ¿Pongo algo? ¿Proyecto algo, decía? No, era pues si querían ver la portada. Sí, pero no sé dónde está. ¿Cuál es? Sí, ¿Dónde lo creo que pone? si lo pones en Google saldrá. En Google. Eso ya sé. Ah, oye, no sé hacer eso. Bueno, muchas gracias a los que os habéis quedado por estar aquí. Yo estoy honradísimo de que me den un premio. La verdad es que casi nunca me dan nada a mí y creo que es muy merecido de que no me den nada. Lo que ha dicho Jorge, la verdad es que es muy exagerado. Yo ni domino el árabe, por supuesto, porque cualquiera que sabe de qué va el árabe sabe que la palabra dominar y árabe son palabras que no van juntas, ¿no? Yo cada día
traduzco desde hace 25 años y cada día me encuentro algo que no entiendo, ¿no? El otro día me acuerdo que me mandó mi amigo Munarriz, porque él hace unos catálogos de la editorial Hyperion, porque tiene una colección tremenda de libros que va vendiendo, y me mandó una pequeña portada de una edición de Las Mil y una Noches. Pues allí en la portada de Las Mil y una Noches había una cosa que no entendía, ¿no? Y dices, ya es tremendo, ¿no? Estar tantos años dándole al árabe y siempre hay algo que te deja... Lo único consuelo es que a veces se lo enseñas a árabes muy cultos y tampoco lo saben, ¿no? Entonces, pues como todas las traducciones, yo creo que al final, como decía el bueno de Roger Allen, que es un gran especialista en este libro que yo he traducido, porque fue el primero que se fijó en él en Occidente, por supuesto, ¿no? Los egipcios ya lo han tenido como libro de lectura obligatoria durante gran parte de sus estudios de secundaria, ¿no? Y Roger Allen decía, a translation is finished when you give up, ¿no? Una traducción está acabada cuando te das por rendido, ¿no? Entonces este premio yo creo que me incita un poco a pensar que a lo mejor volveré otra vez a intentarlo, ¿no? Porque todas las traducciones pues te dejan, cuando te las quitan para publicar, te dejan la sensación de que todavía podrías estar mucho tiempo trabajando, ¿no? Es un libro complicado porque, para los que no lo sepan, yo creo que aquí hay profesores ilustres que ya lo saben todo más que yo de este libro y de este autor. Moe Liggi era hijo de un famoso comerciante de sedas arruinado, que se arruinó en la bolsa de Alejandría, y que tenían una gran cultura y además eran muy aficionados al periodismo, ¿no? Y crearon varios periódicos en los cuales escribían no solo el padre sino el hijo, ¿no? Y el hijo publicó esta novela, que es una novela muy graciosa, con capítulos desternillantes. La publicó por fascículos. Entonces luego, cuando vio que los fascículos tenían éxito, decidió hacer un libro, ¿no? Y fue haciendo ediciones y a la vez se fue también un poco autocensurando, porque había cosas que había publicado que no eran que digamos en una pequeña revista de pequeña tirada pasaban y otras, pero otra cosa era ya publicarlas en forma de libro. Entonces la historia misma del libro es una historia complicada, muy accidentada, ¿no? Porque tiene desde ese inicio en fascículos, que era muy diferente y que a mitad de mi traducción Roger Allen publicó en esta estupenda colección bilingüe que han sacado de la Library of Arabic Literature, ¿no? que hacen entre Abu Dhabi y la Universidad de Nueva York, la NYU, y a mitad pues sacó todo ese material de las ediciones en folletón que habían ido saliendo, que no coincide en gran parte con lo que hay muchísimo más material. En fin, el problema como traductor el que me he encontrado ha sido encontrarme con un original que no solo está disperso, sino que va cambiando también, porque se siguen publicando nuevas versiones. Y claro, al final tuve que llegar a un compromiso, y el compromiso fue, obviamente, pues hacer una edición de la cuarta edición, que se piensa que es una de las más mejor hechas, añadiendo 2 capítulos que había quitado sobre la familia real y sobre los ulemas, que consideró Moe Liggi que en su momento que era demasiado para publicarlo, y mucho más para que luego se estudiase, como pasó más adelante, cuando pasó el libro a ser parte de esa colección que hizo Susan Mubarak, que se llamaba la colección Susan Mubarak de clásicos egipcios para las escuelas, y entonces me limité a eso. El libro, la edición que he hecho yo, no contiene gran parte del material que ha publicado Allen, de la forma seriada en folletón, pero sí contiene lo que él consideró que era lo más destacable de toda esa obra, ¿no? Se ha publicado además la primera parte y la segunda parte, que está más o menos incompleta. Está acabada un poco a capotazos la parte que transcurre en Francia, en París, que se centra sobre todo en la Exposición Universal, y es una edición completa, cosa que no tenemos ni en francés ni en inglés, que en inglés yo no sé, la segunda parte no se ha publicado independientemente, en la primera sí.
y en francés se ha publicado las dos, pero en dos volúmenes separados, ¿no? Es un libro muy divertido. Yo, en fin, animo al que lo quiera leer que lo lea, por supuesto, en el original, y al que pues no quiera o no sepa, pues que lo lea en traducción, ¿no? Es un libro que gran parte de las cosas que se hablan ahí son todavía cosas de ardiente, como se dice, actualidad, ¿no? Porque plantea temas apasionantes, como por ejemplo la visión unicéntrica del mundo occidental, del mundo cristiano sobre el mundo, ¿no? Que es una visión que está empezando a derrumbarse ahora mismo. Él ya hace 100 años planteaba cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué vas a ir a China a hacer cristianos a los chinos, ¿no? Cuando los chinos tienen ya, yo tengo ya mi religión y mi cultura, y yo no me voy a meter en casa de nadie, ¿no? Ese tema que entronca además con lo que habíamos visto en la anterior presentación sobre Palestina, ¿no? Es un proyecto colonial también, y es un libro apasionante. Muwailigi también era una persona apasionante, ¿no? Que se encerró los últimos años de su vida, que tenía un árabe extraordinario, ¿no? Sin llegar a ser extraordinariamente difícil, pero muy buen nivel de árabe. Muchos egipcios con los que hablas hoy en día, que tengan ya cierta edad, se acuerdan todavía un poco de las lecturas de este libro, ¿no? Del hadith, con un poco de terror, ¿no? Porque tiene poesías difíciles, tiene algunas que han sido eliminadas en otras ediciones porque eran realmente casi intraducibles, y es un libro apasionante porque tiene un gran sentido del humor, y luego hace revivir una época también maravillosa de Egipto, maravillosa en cuanto a su interés, que es desde ese Egipto que hay desde la Revolución de Orabia hasta más o menos principios del siglo XX, donde hay toda esa conjunción, donde las leyes son medio francesas, donde los policías son ingleses, donde es todo un mundo cairota que es absolutamente maravilloso. Yo, en fin, creo que es un libro que vale mucho la pena, y espero que se puedan hacer ediciones más completas todavía, con mayor aparato crítico, pero bueno, tendrá que ser quizá otra persona, ¿no? De momento es lo que tenemos, ¿no?